hablar sobre esta época tan hermosa que la iglesia ha tomado la iniciativa desde aproximadamente el siglo IV, celebrar que es el nacimiento o el advenimiento de Jesús, la encarnación de Jesús. Así que esta transmisión de hoy vendría siendo una extensión de lo que comenzamos a dialogar el domingo en la transmisión del culto. Perdón, el domingo en nuestra iglesia no se transmitió el culto por una falla técnica. No era que no teníamos la intención de hacerlo, sino más bien una falla técnica. Y por eso. Pero eh, Roberto Amparo Rivera, un teólogo, pastor, que ya partió con el Señor, eh, ha escrito varios libros. Uno se llama Ganaremos, que es una manera bien interesante de interpretar Apocalipsis. Otra que se llama No me dejes solo. Y eso se lo recomiendo a cualquier líder, pastor o encargado de grupo que, que necesite entender la importancia de descansar en la pastoral y no sobrecargarse, evitar sobrecargarse. Y que las enfermedades son parte de nuestra humanidad, no juicio de Dios ni castigo de Dios. Son situaciones que vienen a nuestra vida por esta humanidad caída en la cual nos encontramos. Y ahí en ese libro de No me dejes solo es un testimonio de Roberto Amparo. Le voy a dar un brief por una situación cardíaca que él tuvo y cómo muchos hermanos le visitaban en el hospital y le cuestionaban su fe. Pastor, ¿cómo es posible que usted se enferme? Y por otro lado, algunos hermanos que iban con arroz y habichuela y carne, con caldero de comida para el hospital, porque lo que necesitaba era comer sólido y comer saludable para que saliera de esa condición. El libro es espectacular, un libro un poco difícil de conseguir porque Roberto Amparo cuando lo publica, lo mantiene como algo publicado dentro de su, valga la redundancia, de su familia, porque su fin no era hacerse de dinero, su fin era que compartir su experiencia de vida con pocos y provocar el cambio en algunos para que a su vez eso provocara cambio en otro y eso hizo que el libro se convirtiera en uno muy cotizado, muy difícil de conseguir. No sé si por fin lo habrán, su familia luego de él fallecer, pues lo habrán publicado en Amazon. En Puerto Rico se puede conseguir en algunas librerías. No lo he buscado recientemente, así que no puedo darle detalle dónde lo puede conseguir. Pero usted pone en su buscador No me dejes solo de Roberto Amparo. Y ahí le va a aparecer un detalle del libro y dónde puede conseguirlo. Pero no voy a hablar de ese libro, voy a hablar de otro libro que él escribió que tiene como título Miren quién, déjeme ajustarlo bien por la luz, ahí está. Mire quién se mudó al barrio. Y ahí tiene una foto de uno de los nietos de él,
muy precioso. Y en este libro, él detalla, y es por lo que me llama la atención, pues cuando usted ve el título, usted parece como que es más una expresión pueblerina de las comunidades pequeñas cuando alguien se mudaba al barrio. Él empieza explicando así, la gente dice, mira quién se mudó aquí. Pero él empieza a explicarlo a la luz del nacimiento de Jesús y cómo la vida del ser humano toma otro nivel por el nacimiento de Jesús. En otras palabras, él trata de explicar que el nacimiento de Jesús viene para darle un sentido al ser humano. Y usted dirá, no, pero pare, pastor, porque en el Antiguo Testamento el ser humano tenía un sentido. Y no necesariamente. Recuerde que la revelación de Dios no cierra en el Antiguo Testamento, cierra en el Nuevo Testamento. Algunos judíos que se han convertido al cristianismo, de hecho, tienen problemas con llamar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Para ellos es un solo pacto. Y hace sentido, es cierto. Porque en el Antiguo Testamento lo que vamos viendo es cómo todos esos elementos antiguo testamentarios, entiendas el culto, el arca del pacto, los sacerdotes, los levitas, la estructura, cómo se llevaba a cabo el, el, el culto en el templo, apuntaba a Jesús, a Yeshua, el Mesías o el Salvador. Y hace sentido, es cierto. Así que no existe tal cosa como un antiguo pacto y nuevo pacto. Es un solo pacto que se completa y se cierra en el Nuevo Testamento. O en el libro nuevo o en la revelación nueva que se le da a la iglesia. Pero yo no voy a entrar en esos debates. Esos son debates efímeros. No se sienta ofendido. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, usted sabe a qué yo me refiero. Pero cuando vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay cosas que están incompletas y me voy a explicar. Primero, el judío tenía claro dónde se había originado la vida. La vida se origina en Dios. ¿Para qué Dios creó al ser humano? Eso es algo que el judío, todavía al día de hoy el judío no lo entiende. Y lo voy a hacer bien sincero. Y permítame explicarme. Si usted va a Jerusalén, usted notará que los judíos ortodoxos, que son estos que siempre visten de negro y blanco, ellos siempre están aparte, una comunidad aparte. De hecho, usted no puede entrar allí sin el permiso, sin la autorización del rabí. Hay un rabino que está a cargo de esa comunidad y es la que controla la entrada y la salida de esa comunidad. Hay un montón de videos donde usted trata de entrar a esa comunidad y los sacan. Lo miran mal, lo sacan. Ellos tienen su propio sistema de transportación. Ellos tienen su propio supermercado. Ellos tienen una especie de comunidad aislada. Algo similar aquí en Puerto Rico como lo tenemos con los Mitten Aarón. Que usted va a cantera y hay un área completa que los mitas han transformado. Eh, Algo así, pero un poco más complejo, ¿no? O sea, porque por los mitos usted puede pasar por allí, entrar a la cooperativa, comprarla en su cafetería. Acá no. Acá si usted no está acompañado de un rabino, lo ven en una cafetería, lo sacan. Si usted va a una lavandería, lo sacan, porque usted no pertenece a esa comunidad. Y ellos, en entrevistas que yo he visto que se le hacen a ellos, ya con personas autorizadas que tratan de explicar cuál es la dinámica de ellos. Por ejemplo, ellos no pagan impuesto al Estado porque ellos no reconocen el Estado laico de Israel. Para ellos, visión sionista, cuando yo hablo de sionista y cuando hablo de sinaítica, el Sinaí, una concesión que veía
el rey como un representante de Dios. Otra cosa es la visión del Sinaí. Volvemos al Sinaí, que Dios nos gobierne. Eso es realmente lo que quiere decir. Volvamos al punto donde Dios nos gobierne. Eso es que Jeremías se refiere cuando dice volvamos a la senda antigua. Dejemos el sionismo y viremos a la teocracia. Así que en un momento usted ve como que Jeremías reconoce el sionismo, pero después como que vira para atrás y dice, ¿sabes qué? Los reyes humanos lo que hacen es confundir, quizás desanimado por todo lo que vio y todo lo que experimentó de parte del rey de Israel. Volvamos al Dios, volvamos a que Dios nos gobierne. Y esta estructura del rey realmente pues no va para ningún lado. Así que esa es la visión que los judíos modernos tienen. ¿Y a qué quería llegar con esto? Para ellos, la vida es estudiar la Torá y tener hijos. That's it. No trabajan. Ellos no trabajan. El judío ortodoxo que vive en Jerusalén no trabaja. No trabaja para nadie. Ya los judíos que viven acá en esta área, entiéndase en los Estados Unidos, que viven en comunidades, ellos sí trabajan. Pero el que vive en Jerusalén, que ha regresado a Jerusalén, ese que está allí no trabaja. Él está dedicado a dos cosas: a estudiar la Torá y a tener hijos. That's it. Hay otros que no están, que no decidieron no estudiar la Torá, pues entonces eso se le manda a que tenga que trabajar, tiene que estar haciendo algo en la comunidad. Pero no están dedicados full a estudiar la Torá, porque para estudiar la Torá tiene que estar full. Y usted los ve a ellos que desde por la mañana se levantan a la universidad. Y así, están en la casa, las fiestas, lógico, familiares, la ley mosaica al pie de la letra. Las fiestas se celebran, unas fiestas particulares, son unas actividades entre ellos como judíos, no personas fuera, no se comparte con el exterior. Y sobre la muerte no hay ningún libro rabínico, oiga lo que le voy a decir, ningún libro rabínico aprobado por un rabino de Jerusalén que hable sobre la vida después de la muerte. Porque en el Antiguo Testamento no hay detalle de la vida después de la muerte. No lo hay. Se cree en una eternidad porque hay un espacio, hay un gap que se abrió y fue cuando Samuel se presentó delante de Saúl. Ese fue Samuel, aquel teólogo que interprete que eso no fue Samuel, no es un teólogo, es otra cosa. Eso fue Samuel quien le habló a Saúl. Lo que el judío interpreta es que cuando tú mueres hay algo, a un lugar tú vas. Y otro lugar que se habla de esto es en el Nuevo Testamento, pero los judíos no le dan ningún tipo de autoridad espiritual al Nuevo Testamento, más bien lo tienen como libros apócrifos que pueden tener referencias históricas del tiempo de Israel cuando Jesús vino, pero no le dan a Jesús cualidades divinas. Y en ese aspecto, María, para nosotros los cristianos, y poder entender ese judaísmo de aquel momento histórico de Jesús, María es la que menciona la resurrección, porque sí llegará el día de la resurrección. O sea, Israel, el pueblo, de la misma manera que desarrolló la visión mesiánica, buscaron la manera de responderse a sí mismo sobre la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿A dónde va el alma de esa persona? Para que usted tenga una idea, al día de hoy cuando un judío muere, judío, muere, nadie puede tocar su cuerpo. Nadie, nadie puede tocar su cuerpo. Forense simplemente hace una determinación
porque en base a la Constitución norteamericana hay, tiene que haber una razón, un documento que certifique la muerte de ese individuo. Así, eso hay que documentarlo. Se documenta, esta persona murió por una situación cardíaca, por una situación cerebral, por lo que sea, por lo que la persona haya fallecido. Su cuerpo no se toca, literalmente no se toca. No pueden hacerle autopsia, no pueden hacerle nada. Hay unas instrucciones particulares cuando la persona fallece que se le pasan a forense, y forense, luego de que certifica la muerte del individuo, llama a su rabino, y el rabino llega con un grupo de trabajo especializado que va a trabajar el cuerpo de esa persona, porque ese cuerpo hay que mantenerlo íntegro, porque para ellos, cuando venga la resurrección de Elohim, de Yahweh, entonces ese cuerpo será levantado, porque en ese cuerpo, y aquí viene lo interesante, porque para el judío no existe separación de cuerpo, alma y espíritu. No existe. Nosotros creemos en una separación de alma, cuerpo y espíritu, porque hemos entrado también en una visión universal y creemos que entonces existe esta separación. Pero para el judío ortodoxo no existe tal cosa como una separación de alma, cuerpo y espíritu. Es una sola cosa. Sigue. Eso yo lo he explicado antes, pero para que usted pueda entender la importancia del nacimiento de Jesús, porque Jesús va a contestar muchas de esas cosas. Por eso la importancia de entender este regalo de Jesús nacer, de que Jesús le da sentido a nuestra vida. Y por eso la manera increíble como este teólogo, Roberto Amparo, que es doctor, él es doctor, pero él nunca usó el título de doctor porque él consideraba que eso era aplicarse unos criterios, ¿verdad? Y a mí yo le soy bien sincero, cuando yo estaba haciendo la maestría, el bachillerato en la Universidad Caribe, Teológica del Caribe, Roberto Amparo estuvo allí, maestría. Eh, Dios mío, y me... En el tiempo que yo estaba haciendo el bachillerato, yo quería tomar la maestría con él. Y no pude, porque en ese tiempo él ya estaba ya por retirarse, estaba mayorcito y no pude tener la bendición de tomar clases con él, Roberto Amparo, ni conocerlo físicamente. Hubiese sido para mí un gran honor y una honra haber recibido el pan de la enseñanza de este siervo del Señor, que, que aún hoy, sin haberlo conocido, sigue impactando mi vida. Y de la misma manera, ¿no?, que otras personas que ya caminaron por este andar de la fe, que, que cuando pienso en ellos me conmuevo. Le pido perdón, pero me conmuevo. Porque son un ejemplo de lo que es buscar a Dios. Son el ejemplo de luchar para esa corona de la vida eterna. Y entender que cuando a veces nos enfocamos en buscar el glamour de este mundo, a través de la fe nos destruimos. Eh, Cuando tratamos de darle título y sentido a la fe, más que una vocación, más que una entrega, me da, me da hasta un grado, ¿verdad?, de tristeza, porque no hace sentido, se lo confieso, no hace sentido, no hace sentido porque Pablo no fue así, Pedro no fue así. Pedro era un arrogante, prepotente, y Cristo lo transforma en todo lo contrario. Eh,
Y cuando vemos hoy en día siervos del Señor que se enfocan en vivir de esa manera y que su vida proyecte eso, mire, yo soy de los que cree, y lo he dicho anteriormente, que Jesús fue el mayor ejemplo. Jesús no se pasaba diciendo la boca, yo soy humilde, humilde y sencillo. Cristo nunca dijo eso, su vida es una muestra de humildad. Y cuando uno habla en tercera persona y colocando a Cristo por encima de uno y las personas no entienden lo que uno hace, da tristeza, te lo confieso. Pero nada, no oré y fui directo al tema porque quiero maximizar el tiempo lo más que pueda. Y me quedé con Roberto Amparo. Nada, para los judíos no hay separación de alma, cuerpo y espíritu. Por tal razón, cuando la persona fallece, se tiene que enterrar exactamente con toda su humanidad. Se entierra porque se espera que el día de la resurrección, pues entonces ese cuerpo completo será levantado. Cuando Cristo viene, una de las cosas que Cristo va a enfocar, y por eso la parte de Roberto Amparo, es que Cristo va a afirmar primeramente que tú no naciste para estar leyendo la Torá. Tú no naciste para ser esclavo de la palabra. Al contrario, la palabra te desenfoca. El estudio, y déjeme aclarar esto, el estudio de la palabra sin la cobertura del Espíritu Santo, sin una mentalidad de rendimiento ante el Señor, para que la palabra te hable y tú no buscar lo que la palabra quiere que tú digas, te puede llevar a confusión. Cristo le dice a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque os parece que en ella encontrarán la vida eterna. Sin embargo, las escrituras dan testimonio de mí. En otras palabras, ustedes están tan y tan ciegos en querer encontrar algo hermoso en la palabra, que se han cegado tanto que no pueden verme a mí, que soy la vida eterna que está frente a ustedes. Usted recordará cuando, para que usted vea lo que es la terminología y a veces que cuando uno la entiende entonces la va uniendo, ¿verdad? Por pedazos. El joven que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Esta persona, una persona que tiene acceso a los cocorocos de Israel, o sea, a la gente sabia, la gente con poder, la gente que sabe leer y escribir, la gente que tiene acceso al libro y que se codea con los rabinos. Nicodemo, que es un maestro de la ley, sabe leer y escribir, comprende las escrituras, tiene acceso a todos los maestros y quizá fue educado por uno de los grandes rabinos de Israel, le pregunta porque no tienen claro qué es la muerte, no tienen claro qué hay después de la muerte. Había mucho pensamiento del folclórico de Israel, o sea, que de pensamiento que las mismas personas desarrollaban para tratar de entender y comprender lo que pasaba después de la vida eterna, pero no había una revelación que hablara sobre la vida eterna. No había nada específico fundamentado en que Dios hablase sobre la vida eterna. Dios mantuvo silencio sobre la vida eterna hasta que Jesús se encarna. Yo quiero que usted comprenda eso. En la encarnación de Jesús, dentro de los planes de Dios, está aclarar eso. O sea, está aclarar para qué Dios creó al hombre. Entonces, date cuenta que Cristo habla sobre la vida y habla sobre que te cuides y Cristo constantemente va a hablar sobre disfrutar la vida. De hecho, tanto es así que Cristo le dice a los que están alrededor de él, oye, ¿por qué se afanan tanto?
¿Cuál es su ansiedad? ¿No se dan cuenta que yo tengo cuidado de ustedes? Otra de las cosas que Cristo va a aclarar es de dónde se origina la maldad. Yo no origino la maldad. ¿Cómo puedo yo, o me comparo con ustedes? Mira qué cosa sobrenatural. Cristo se compara con ellos y le dice, si ustedes, que son malvados y malos, le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Y Cristo añade y dice, ¿cuándo tú has visto un ave que muera de hambre? ¿Cuándo tú has visto una flor que requiera un vestido costoso cuando en sí misma ya están capacitadas para ser hermosas, sin la intervención de algo externo? ¿Cuándo tú has visto a un ave descontrolada y agitada porque no tiene que comer? Siempre encuentra que comer porque Dios le provee el alimento. Entonces Dios dice, yo doy la vida, yo te doy cuidado de la vida y creo todo el escenario para que tú puedas disfrutar la vida. Y entonces, cuando vamos al... Porque, por ejemplo, cuando Dios creó a Adán, cuando Dios creó a Eva, no le dio la Torá, no le dio la Torá. Aquí hay otro bochinche, vamos a ser realistas. Génesis, la revelación de Génesis se da en Babilonia. Todos los teólogos, conservadores y liberales están de acuerdo que Génesis se dio en Babilonia. Y eso no se puede cuestionar. A algunas personas se les hace difícil entender eso, yo lo voy a respetar, pero esto es así. Lamentablemente es así. Y esos primeros 12 capítulos de Génesis no se sabe quién lo escribió. No hay una claridad de quién lo escribió. En Yamni a los judíos se lo atribuyeron a Moisés para darle autoridad al texto. Pero hoy en día con el acceso que tenemos, cuando digo tenemos, a nivel de colegiado, de personas dedicadas a la papirología, al texto como tal, nadie se atreve a decir, poniendo su cabeza sobre un picador, eso lo escribió Moisés de la A a la Z. Nadie se atreve a decirlo. Se añade que el libro más antiguo, y todos los teólogos están de acuerdo, es Job, no es Génesis. Entonces ahí usted tiene un problema. Entonces cuando usted va a Génesis, independientemente lo que yo acabo de explicar, Génesis capítulo 1, y por qué yo le doy autoridad al texto, porque la Biblia tiene autoridad en sí misma, y yo añado lo siguiente. En el momento que se da la revelación de Génesis, el pueblo de Israel está en Babilonia. ¿Qué está pasando en Babilonia? El pueblo está esclavo. ¿Qué representa la esclavitud de Israel? Que Dios perdió, y a usted le chocará eso. Según la tradición, el dios Marduk de Babilonia venció a Jehová, al Elohim, a Yahweh. Marduk venció a Jehová. Por eso el templo se destruye. Ya usted no tiene identidad. Su Dios está perdido. Y de hecho, esa es la queja también de Jeremías y de Ezequiel. Dios está, o sea, Dios perdió, no puede ser. Realmente Dios no perdió nada. El pueblo está pagando las consecuencias por sus decisiones. Pero ¿qué sucede? Cuando vamos nuevamente a Daniel y cuando vamos a Ezequiel, que llegó primero que Daniel, nos damos cuenta que le cambian el nombre. ¿Qué representa ese cambio de nombre? Significa que ya tú no eres judío, tú no eres israelita, tú eres babilónico. Y te coloco en el templo, principalmente a los príncipes, ¿verdad? Usted sabe lo que pasa, que lo he explicado anteriormente. Son castrados porque van a estar en el palacio trabajando para el rey. Así que como son personas que van a estar pernotando en el palacio, está el harén del rey, usted tiene que ser castrado. Esa fue una de las razones por las cuales Daniel no quiso volver a Jerusalén. No fue solamente porque estaba anciano, sino porque estaba castrado y al estar mutilado
él consideraba que no podía entrar al templo, porque en aquel momento esa ley estaba. El libro de Isaías se mantenía guardado. No se leía que Isaías decía que en su momento aún el eunuco tendría acceso a la presencia de Dios. Pero para Daniel eso no estaba claro. Entonces Daniel está en el templo. Daniel va a ser ahora programado para que vea al dios Marduk y no al dios de Israel, que está perdido. Entonces, en esa estructura se da la revelación de Génesis. Y mira qué cosa brutal. Según Babilonia, y pastor, usted se fue de la Navidad. Estoy en la Navidad, para que te estoy dando una explicación, para que lo pueda, usted quizá dele para atrás y para adelante al video, no se preocupe, esa es la bendición de esto. El dios Marduk tiene una guerra con los seres humanos, porque para Marduk los seres humanos son muy ruidosos, son muy codiciosos, son muy ambiciosos y se matan entre ellos. Y Marduk favorece a Babilonia para que Babilonia controle a esos seres humanos. Y luego el mismo Marduk tiene guerra con Babilonia, un revolú. El ser humano no forma parte o los dioses de Babilonia no ven al ser humano como alguien a quien ayudar, a quien salvar. Son una carga, son una molestia para la divinidad. Mire qué cosa sobrenatural. Cuando se da la revelación de Génesis, el primer capítulo de Génesis, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y te dirá, oh, pero pastor, ¿qué significa eso? Que a diferencia del dios Marduk, que no es un dios que se relaciona con los seres humanos, el Elohim no solamente se relaciona con el ser humano, lo ha creado a igual y semejanza de él. No solamente eso, cree en el ser humano, le da vida al ser humano y le dice al ser humano, he creado todas estas cosas para que tú las administres y las disfrutes junto conmigo. Es un Dios presente. Usted se imagina, o sea, usted, ay Dios mío, usted tiene que entender esto. Usted se imagina unos israelitas que están esclavizados en Babilonia, que están esclavizados en Babilonia, que están esclavizados en Babilonia. Y ahora tienen a un Dios presente, que han pensado que Dios se olvidó de ellos, que no entienden la razón de su existencia, porque para el judío su existencia era el templo. Y ahora están tratando de entender este Dios Marduk, que es una visión teológica muy diferente. En una ocasión yo hablaba con un muchacho muy inteligente, después me enteré que era hijo de pastor, era homosexual, digo era porque murió por SIDA lamentablemente. Y en una ocasión él me empezaba a hablar sobre Moisés, si realmente Moisés existió o no, me decía él. Me decía, total, cuando tú te pones a ver, Moisés había sido influenciado por la cultura egipcia y su culto al templo. En aquel momento yo había leído el libro de Manfredi, el faraón del desierto. Yo digo, tú tienes razón, es cierto, yo no te voy a negar eso. Y él se quedó como que pensando que yo iba a empezar a debatir. Y dije, no, pero tú tienes un problema, le dije a él. Porque el culto que este Moisés
que fue educado por los sacerdotes egipcios, va a ser en el desierto es totalmente diferente a lo que él aprendió en Egipto. Entonces tú tienes ahí de dónde Moisés sacó ese culto. Lógico, hay una realidad. Yetro era sacerdote. Yetro pudo haberle hablado a Moisés sobre el Elohim, pero lo que Dios le da a Moisés en el Sinaí se separa diametralmente del culto de Yetro y del culto de Egipto. Entonces hay algo sobrenatural en esa revelación que hay que verla. Que eso está brutal, porque entonces eso te vuela la cabeza. ¿De dónde salió eso? Pues eso es revelación divina. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico Dios le está diciendo a Moisés, el pueblo me va a adorar de esta manera. Tanto es así que yo lo he explicado muchas veces, que cuando se hace el becerro se hace a la luz de que los israelitas desean adorar a Dios mirando el becerro. Y resulta que Dios le dice a los israelitas que ustedes hacen. ¿Quién le dijo a ustedes que se me va a adorar con una imagen? No hay imagen para mí. Mi grandeza no se encuentra en una imagen. Entonces Moisés tiene que bajar y lamentablemente aquí lo que viene es el castigo de Dios. Que de hecho ahí está medio raro porque el que dirigió toda esa actividad fue Aarón. Y luego el mismo Moisés dice, y tuve que interceder claramente por Aarón, porque Dios dijo, límpialo. Un Dios fuerte, ¿verdad? Antiguo testamentario. Por eso, esa es la verdad. Entonces, vemos que en Babilonia se crea la vida del ser humano mediante Génesis para Dios explicar primeramente cuál era su visión de la humanidad. Los israelitas no tenían eso claro. Entonces dice, yo no creé el hombre para que el hombre fuera desobediente. Entonces, Génesis es lo que Dios va a decir, lo que Él creó. Y cómo la maldad fue desarrollándose en los seres humanos. Y cómo esa maldad fue apartando y alejando al ser humano de Dios. Pero no era que Dios se estaba alejando. Dios era un Dios presente. Era un Dios personal. Y usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento ese Dios personal no está. Dios está en el lugar altísimo donde solamente el sumo sacerdote, santificado hasta el pensamiento, podía entrar. Nadie más podía entrar a ese lugar. Era un lugar exclusivo para un grupo selecto. Y esa nunca fue la visión de Dios. La visión de Dios era habitar en medio del pueblo, relacionarse con todo el mundo. Entonces aquí tenemos en el nacimiento a un Dios, como yo explicaba el domingo, indefenso. Mira qué cosa, si tú amarras todo lo que yo te acabo de explicar, mira si Dios cree en el corazón de la humanidad que se entrega al cuidado de los seres humanos. Déjeme tomar agua en lo que usted asimila eso, porque hoy se bebe agua, ¿ok? Hoy se bebe agua y tenemos que cambiar toda esta percepción puertorriqueña. Hoy se bebe agua, agua. Y ahí están las botellitas de agua.
Y mira, la isla de Puerto Rico, nuestro hermoso terruño borincano. Por eso la magnitud de no minimizar el nacimiento de Jesús. Dígame usted, ¿qué ejército tenía María? Como yo explicaba el domingo. ¿Qué ejército tenía María? Le pregunto yo a usted. ¿Qué poder económico tenía María? ¿Qué palacio tenía María? María no tenía nada de eso. O sea, olvídese de María, José. José estaba con un burrillo que era un animal de carga, que José lo usaba para sus labores y ahora lo tenía que usar para transportar a su esposa embarazada de un niño que no era de él. Porque el mismo libro dice que él la conoció después, tuvo intimidad después de que nació de Jesús, después de la cuarentena, entonces revolú. Previo a eso no había tenido intimidad con ella. Un hijo que no era de él. Y Dios le entrega a estas dos personas en sus manos la salvación de la humanidad. Ya desde el nacimiento, si tú lo analizas a la luz de lo que te estoy explicando, tú sabes que algo grande va a ocurrir. Algo grande va a ocurrir. Por eso el enemigo sabe que ese momento ocurrió. No tiene idea de dónde está Jesús. No tiene idea. Y en cierto momento usa al César para entonces tratar de encontrar a Jesús. Pero date cuenta que empiezan a matar los niños de 6 a 3 años para abajo. Lógico, Roberto Amparo, en este libro, él explica que muchas veces nos dejamos llevar por esta visión de Roma, de que mataron un montón de niños, pero Galilea era una ciudad totalmente pequeña en aquel momento histórico, poblacionalmente hablando. Roberto Amparo explica que a lo sumo 5.000, 6.000 personas lo que había en aquella comunidad y que la natalidad en aquel momento histórico no era muy elevada. Así que cuando usted lo lleva a por ciento, quizás en Galilea lo que fallecieron fueron 3 o 4 niños. Pero lo que Roberto Amparo dice, una vida era irreemplazable. Fue algo trágico que una vida muriera por el capricho y el celo de un rey, porque no había necesidad. Pero que tampoco fue una matanza de 100 y 200 niños, como muchas veces nos tratan de poner en las películas estas, ¿verdad? De Semana Santa, que presentan esta matanza de niños, que realmente fue menos. Pero aún así, repito, no quiero minimizar, pero tampoco quiero exagerar. Hay que ser correcto con el texto y respetar al texto. Y por eso se trata de matar a Jesús. Porque el enemigo sabe que algo grande va a ocurrir. Y el enemigo está loco, está desubicado. El enemigo no tiene ese poder para poder saber y para poder ver. Y número 2, él no sabe cuál era el plan de Dios. Él sabía que Dios se iba a encarnar. Pero lógico, si Dios se va a encarnar conociendo el poder y la omnipresencia y la omnisciencia de Dios y el poder ilimitado de Dios, ¿dónde lo va a buscar? Pues Dios se va a preparar un palacio, porque él es un Dios grande. Y sin embargo, no fue así. Nace en un pesebre, protegido por dos personas indefensas, rodeado de su propia creación, animales. Y los no deseables, como yo lo he explicado en otros estudios, los pastores van y se presentan delante de Cristo. Y la adoración que llevan es su propia vida, como yo hablaba el domingo. Su propia vida. Entonces el nacimiento de Jesús le da un sentido adicional a la vida humana. Cristo
viene a explicar para qué creó al ser humano. Entonces vemos a un Dios que modela cómo se debe de vivir. Cristo expresa dolor cuando tiene que expresar dolor. Cristo expresa alegría cuando tiene que expresar alegría. Cristo llora cuando tiene que llorar. Entonces tenemos a un Dios que creó al ser humano, que es un ser espiritual, que se hace un ser humano para demostrarle a la humanidad que la espiritualidad te humaniza. Ser espiritual te hace más humano, te hace más sensible, te hace ser empático con el dolor ajeno. Eso es lo que pasa hoy en día con las personas. No voy a entrar en ese detalle. Yo se lo dejo ahí a usted. Yo he hablado sobre esto en otros momentos. No voy a entrar en ese detalle ahora. Pero usted se da cuenta que en esta parte vemos a un Cristo humano, compasivo, misericordioso, presto a atender el dolor humano. Tanto es así que Dios mío, trabajó como cualquier hijo de vecino para sustentar su hogar. José, yo me imagino, no tenemos información, pero yo me resisto a creer de que el ángel solamente le habló una sola vez a José, valga la redundancia. Para mí que tuvo que haberle hablado después. Tú vas a educar a ese hijo como si fuera tuyo. Tienes que enseñarle la ley. Tienes que enseñarle tu profesión. Porque eso yo estoy afirmando lo que yo he enseñado. Él es Dios, pero es un ser humano común y corriente. Cuando usted le dice esto a la gente, a cualquier pentecostal, RT, no. Dios era 100% Dios y 100% hombre. Y siempre se van por 100% Dios. Y minimizan la humanidad de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque a la gente le fascina el Dios poderoso, omnisciente, omnipotente, y repudia y rechaza a la humanidad. Tienes problemas porque Dios resaltó a la humanidad. Dios la resalta. Dios no la minimiza, la resalta. Dios le da sentido a la humanidad. Y por eso tú ves a muchos hermanos que cuando, por ejemplo, alguien fallece y ven al hermano llorando, le caen encima. Chicos, pero deja de estar llorando. Si esa persona está en la presencia de Dios, sé feliz, gózate que lo vas a ver. Cuando ven un hermano triste porque está pasando por la pérdida de un hijo o por una separación o por una crisis económica, le caen a palo al hermano. Tú no puedes estar llorando. O sea, es cero. Y de hecho, yo tengo muchas personas que son desenfocados espiritualmente hablando, que cuando lo ven usted triste empiezan a reprender porque eso es un demonio de tristeza, que eso hay que reprenderlo. Pero ven acá, compadre, si Cristo se entristeció, si Cristo se molestó,
Si Cristo lloró. Usted no sabe lo que a Cristo le dolió la muerte de José. Usted no sabe. Porque Cristo veía a José como su padre terrenal. Terrenal. Ay, Dios mío, pastor, eso. Ay, Dios lo va a matar, no diga eso. Es una blasfemia. No, que es verdad. Porque si no hubiera sido así, no hubiese ejercido la profesión de José, ebanista carpintero. No lo hubiese hecho. Pues, ¿qué? No, no, no. Se sometió hasta en eso. Por eso la magnitud de Filipenses. Se vació, dejó a un lado toda su grandeza, dejó a un lado todo lo que era su poder, su omnisciencia, para demostrar su amor a la humanidad. Y veía a José como un padre. Por tal razón, cuando José murió, que no sabemos en qué momento eso ocurrió, recuerde que en aquel momento la vida no era tan fácil como hoy en día. La edad promedio de muchas personas eran 35, 40 años. Las personas no llegaban, promedio, no llegaban a más de 50 años. La vida promedio era por debajo. Por las complicaciones de la vida, la escasez de servicios médicos, la escasez de una buena alimentación, el trabajar tanto, 12 horas. Si tú no trabajabas, no comías, no había un servicio de retiro. Tenías que tener hijos varones para que te sustentaran en tu vejez. Y José se casó tarde con María. José no tenía 20 años cuando se casó con María. Tenía más de 30 años cuando se casó con María para poderla desposar. Quizá tenía 35 años y María 12, 13 años. Era la dinámica en aquel tiempo. Perdóneme, esa es la historia. Esa es la cultura de Israel. Eso está ahí. Y José murió. Usted no sabe si Jesús murió por José. Si Jesús murió, si Jesús lloró, perdóneme, si Jesús lloró por José, si Jesús lloró por Lázaro, que Lázaro fue amigo de él de toda la vida, desde pequeño, imagínese el hombre que lo trató como su hijo. José. Y tenemos claro que ese evento ocurrió después de que Jesús tenía 12 años. Esto es importante, porque a los 12 años Jesús hace confesión de fe. Así que José quizás tenía 42 años, si ocurrió a los 30, o 45 años, si ocurrió a los 33, que se casó con María. Y luego de los 12 años, entonces la figura de José desaparece. Quizás Jesús tenía 16, 18 años cuando José muere. En otras palabras, Jesús estaba consciente. Usted no sabe si Jesús lloró hasta la muerte. O sea, si Jesús lloró, perdóneme, amargamente, perdón, la muerte de José. Usted no sabe. Él no lo resucitó. Él respetó el ciclo de la vida. Porque Jesús sabe la respuesta de la muerte. Pero en ese momento histórico, la muerte tenía un control sobre los seres humanos porque ese era un asunto que no se había resuelto. Recuerda que nosotros acá interpretamos que el ser humano muere espiritualmente y algo físicamente ocurrió en el ser humano cuando Adán desobedece junto con Eva. Bueno, el término es Eva, Adán, ese es el orden correcto. Cuando Eva desobedece, algo pasó espiritualmente en el ser humano y físicamente en el ser humano. Date cuenta que ya Dios tenía un plan y es lo que se le está explicando al pueblo de Israel. Dios creó el árbol,
del bien y el mal, creó el árbol de la vida eterna y el árbol de la sabiduría, algo así creo que era el otro, no recuerdo. Y los planes de Dios era que el hombre luego, en su momento, probara el árbol del bien y el mal, porque nunca dice que Dios dijo que no lo iban a probar, simplemente le dijo, prueben de todo menos de esto. No se sabe si en algún momento Dios lo iba a hacer. Y luego tiene el árbol de la vida eterna. Y ahí es que Dios dice, mira, vamos ahora a poner raya y la vida eterna vamos a llevárnosla, porque si no, bregar con los seres humanos eternos. No, ya se fueron barranca abajo. No, vamos a, llevémonos el árbol de la sabiduría, el árbol de la vida eterna lo vamos a llevar. Y lógico, luego vemos que Cristo es esa fuente de la vida eterna. Vemos entonces a Jesús en el Antiguo Testamento. No sé si usted me sigue. Entonces, ahí es que usted se va dando cuenta que Cristo es un ser humano común y corriente. Adrian Rogers, que es un teólogo muy conservador, dice que para lo único que Dios intervino divinamente hablando, 100% hablando, fue para crear un cuerpo para Cristo, en lo único que la divinidad se manifestó, en lo único. En términos de tomar ese óvulo y fertilizarlo. Ahí Dios tomó control completo. Desde el momento que ese óvulo se preparó, desde ya ahí el Espíritu Santo hizo el espacio y Cristo empezó a habitar en ese cuerpo y experimentó todo lo que un ser humano experimenta, conforme a lo que Dios había diseñado. Él mismo se sujetó a su propio diseño. Eso es lo que Filipenses dice, se vació. Cristo no vino con truco, no, deja que ahí se cocine en el horno de María y cuando el niño nazca, pum, porque una de las cosas que luego Santo Tomás de Aquino se inventó, ¿verdad? Con el amor que le tengo a Santo Tomás de Aquino como uno de los padres de la iglesia, Santo Tomás de Aquino después se inventó que el alma venía a entrar a los 14 días luego de que el niño nacía. Así que previo al nacimiento del niño, eso era un feto. Eso era un pedazo de carne sin sentido para vivir. Y claramente en el Antiguo Testamento la visión judaica era que no. Desde el vientre ya yo sabía quién tú eras. Así que el alma estaba ahí. El alma es parte de la creación. No viene después, no. Cristo fue parte de todo el proceso. Y tenemos aquí un niño común y corriente que necesita ser amamantado, que necesita que la mamá tenga higiene de él, que le cambie pamper, todo lo que un niño recién nacido necesita, Cristo lo necesitó. Y María y José se lo dieron, lo protegieron, procuraron que se sintiera amado, que se sintiera aceptado y protegido. ¿Recuerda cuando él se desapareció? ¿Qué le reclamó María? Pero ¿por qué tú te me vas y te me escondes? Y Cristo sabiamente, con respeto, le dice a María, madre, recuerda que los asuntos de mi padre me es conveniente estar. Yo estoy en la casa de mi padre. Estoy conversando con los sabios que Dios ha levantado en este templo. ¿Qué estaba conversando Cristo sobre ellos? La manera correcta de interpretar la ley a la luz de la vida, de cómo Dios veía la vida, de cómo Él pensó la vida. Y los sabios se quedaron sorprendidos al ver que este joven, apenas 12 años, tenía una sabiduría sobre la vida tan profunda, porque Dios encarnado y tiene la visión correcta de la vida.
Ha dejado de ser espíritu para ser un ser humano que quiere modelar lo que es vivir la vida. Tienes que vivir a plenitud la vida, deseando la vida eterna. Mire, quiero aclarar. Dios no nos creó para este mundo. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Aquí empezamos a disfrutar parte de la vida. Parte. Pero cerramos con broche de oro en la vida eterna. Pero en el interín vamos disfrutando las bendiciones de la creación. Es lo que les quiero decir. O sea, en este mundo, como yo lo he explicado anteriormente, no existe tal cosa como la felicidad plena. Es un embeleco budista. No es cristiano. No hay manera de que en este mundo podamos tener una vida plena. No existe. No hay manera. ¿Por qué? Porque está incompleta. Porque el creador de nuestra alma no controla este mundo. Así que hay días que nos cansaremos de la injusticia, de los atropellos. Seremos víctimas de injusticia. Seremos víctimas de atropellos. Seremos víctimas del dolor. Seremos víctimas de la tristeza. Por eso Apocalipsis capítulo 1 dice, porque allá no hay más dolor, no hay más tristeza y la muerte desaparece. No tendremos necesidad del sol porque Dios es la luz que brilla en la eternidad. Aleluya. Pero mientras vamos de camino a la vida eterna, vamos disfrutando todas las bendiciones que Cristo dice, yo te voy a dar paz. Ok, ¿qué le dice el ángel a los pastores degradados por la sociedad? Ha nacido hoy en Belén un Salvador. Paz con Dios para los seres humanos. Dios no está en guerra contigo. Dios es un Dios personal. Es un Dios presente. Te va a enseñar lo que es ser espiritual. Estoy parafraseando la expresión de los ángeles para con los pastores. Dios te ama. Tanto es así que un niño indefenso le representa a él. Aleluya. Y eso para mí lo que representa esta época. Un nuevo comienzo. Una afirmación de la vida. Un proceso de transparencia. No es la visión distorsionada que tenemos de que es una época familiar. Para mí, la familia es los 365 días del año. Yo no puedo esperar esta fecha para estar llamando a mis familiares o visitando a mis ancianos que durante todo un año no los visito. Yo los visito constantemente. Es mi responsabilidad así hacerlo. No se trata del pernil, no se trata del arroz con gandules, no se trata de los pasteles, no se trata de la lágrima de monte o el pitorro. Trata de la cerveza, no se trata de esas cosas materiales. Se trata de saber que Dios se encarnó para decirme, te amo. Creo en ti y tengo las respuestas que tu alma está buscando. Respuestas en plural. Que tu alma está buscando. Y trabajaré contigo mientras estés en esta tierra. Y terminaremos la obra en la vida eterna. Pero mientras estás aquí, quiero que vivas de mi mano a plenitud. Quiero que disfrutes de mi creación como un reflejo de lo que tendrás maximizado
la vida eterna. Vive agradecido de lo que yo te he dado. Vive agradecido de lo que yo he hecho en ti. Vive agradecido por la vida que te he dado. Yo te creé con un propósito. Aprende a perdonar. Perdona a tus padres, no son perfectos, perdónalos. Pero hónralos porque fue el elemento que yo usé para traerte a este mundo. Y posiblemente tú entenderás cosas que tus padres nunca pudieron entender. Pues ten misericordia de ellos. Si te fallaron, perdónalos. Corrígelo con tus hijos. Mira los errores de tu padre como una enseñanza para no cometer los mismos errores de ellos. Cuídate de esos errores, construye sobre los errores de tu padre. Sé mejor que ellos. Así que ven ellos una enseñanza. No lo mires mal. Te estoy dando un ejemplo. O sea, son un montón de cosas más todavía por ahí. Perdona aquel que Cristo dice, mire, Cristo, perdona a tu semejante, perdona a tus enemigos, perdona la falta. Pedro, 70 veces, o sea, el perdón, Pedro, siempre tiene que estar en tu boca, porque así mismo yo lo he hecho contigo, Pedro. El perdón siempre tiene que estar en tu boca. Mantén buena relación con tus pares, mantén buena relación, no busques, mire, los otros días yo pensaba que cuando la religión es usada para manipular al ser humano, Dios no está ahí. En el momento que la fe se usa para imponerse sobre otro ser humano, sobre categorizar al ser humano en un superior a otro simplemente por título o por niveles espirituales, Dios no está ahí. Olvídese, pueden haber 5 millones de personas ahí. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Porque Dios no manipula ni minimiza al ser humano. A ninguno. Por eso claramente Cristo lo dice. Los reyes se enseñorean de su gente. Son dueños de su gente. Los se imponen sobre su gente. Pero no así entre ustedes. Sírvanse mutuamente. ¿Quieren ser grandes? Aprendan a servir como yo les sirvo a ustedes. Dios da ejemplo de servidumbre. Dios. Por eso Dios le lava los pies a los discípulos. El trabajo del esclavo de menos rango. Un trabajo que nadie quería. Porque en aquel tiempo la gente caminaba descalza y la gente venía con los pies hediondos. Y esa persona venía con una canasta, con una jarra, una tinaja, a colocar el pie de la persona y a limpiarlo, a untarle aceite y a secarlo. Esas uñas que no había peticula en aquel tiempo, no había peticula, así que esas uñas estaban salvajes. Y Cristo toma esa posición. Dios toma la posición de un siervo, aunque no se somete a ningún ser humano. Brutal. Eso representa esta temporada. Pero nada, ya vamos cerrando. Hermano, recuerde que este domingo no hay culto, porque es un día familiar. Luego vamos a dar información sobre el 1 de enero. Tenemos problemas con el 1 de enero. Posiblemente no tengamos culto el 1 de enero, se lo adelanto. Vamos a tener quizá una reflexión virtual mediante este espacio corta y entonces poder terminar el local nuevo y tenerlo lo más preparado posible para entonces cualquier cosa el 8 de enero pues estamos allí. Eso es lo que por ahora estamos planificando, que ese primer culto sería transmitido porque hay mucho trabajo que hacer y recuerde, tenemos que terminar varias cosas
que surgieron ahora relacionados a acomodar el local para que estemos lo más cómodo posible. Pero luego de que estemos allí, seguimos trabajando los otros detalles. Pero hay una cosita básica de seguridad que tenemos que tener. Número 2. El primero es un día familiar, donde yo espero que usted esté con su familia, dé testimonio a su familia del amor de Cristo, de que usted es una persona diferente. Comparta con ellos, ¿verdad? Comparta con ellos. Compartir con ellos, no darte el trago igual que ellos, porque entonces no van a haber diferencia. Pero que puedan ver que tú puedes disfrutar la vida sin nada de estas cosas. Tú puedes disfrutar la vida a plenitud, ser libre. Cristo Cristo, yo he venido para que ustedes sean libres. Libres en mí, ¿verdad? Libres en mi voluntad. Libres en mi deseo. No es que tú hagas lo que te plazca, porque por hacer lo que te plazca que te ha hecho daño. Pero yo tengo un marco de referencia que te voy a enseñar de qué cosas te tienes que cuidar para que no te hagas daño. Y voy a afirmar tu vida, tu alma, tus emociones, para que puedas saber qué es bueno y qué es malo. Y todo aquello que te aleja de mí, por favor no lo hagas. Todo aquello que te acerca a mí, hazlo. Y son más las cosas que podemos disfrutar que las cosas que nos alejan de Él. Porque al final, las cosas que nos alejan de Él también nos hacen daño a nosotros. Entonces Dios se entristece cuando nosotros sufrimos. Mira qué cosa sobrenatural.